predicación y como saben habíamos iniciado ya en noviembre, iniciamos esta serie de Timoteo donde vimos los versículos 1 y 2, que era esto lo que estábamos observando, y básicamente observábamos cómo iniciaba la carta, cuál era el contexto que estaba rodeando la carta, por qué razón se estaba enviando esta carta, a quién y cuál era la problemática que se iba a tratar. A grandes rasgos, eso es lo que veíamos. Y el día de hoy, este era el bosquejo que teníamos. El día de hoy vamos a enfocarnos en estudiar los otros dos versículos. Le voy a bajar yo un poquito porque... A ver, así suena un poquito mejor. Ya eliminó ahí el ruido, ¿verdad? Yo creo. Entonces, vamos a estudiar los siguientes dos versículos. 1 Timoteo 1, 3 al 4, es donde nos vamos a estar basando el día de hoy. Y he titulado este sermón, Cuidándonos de los falsos maestros. Esto es un llamado a tener una precaución de ser y de caer en manos de los falsos maestros, ambas. Pero si se fijan, aquí estoy poniendo 1 Timoteo 1, 3 al 11. Lo que pasa es que básicamente toda esta porción que tenemos del 3 al 11 nos está hablando de esto, cuidarnos de los falsos maestros. De tal manera que el bosquejo que yo tengo para poder presentarles este mensaje es observar el cuidarnos de los falsos maestros, viendo el problema que ellos tenían, el resultado que ellos tenían de sus enseñanzas o de su actuar y el error que ellos tenían. Y el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el punto número 1, el problema de esos falsos maestros, identificar cuál era. Y para poder entender mejor el problema, pues quiero que veamos dos sencillos puntos en cada versículo. El problema que tenían era desviarse de la palabra de Dios y que sus enseñanzas distraían y dividían a la iglesia. Ahora, antes de entrar al tema, al pasaje, hay algo que tiene que quedar claro. La doctrina bíblica, o sea, la enseñanza que está basada en la verdad, tiene que cambiar toda nuestra cosmovisión. Y hablaba con unos varones esta semana acerca de eso. La Biblia cambia tu manera de ver la vida, cambia tu cultura, cambia tu educación, de tal manera que no solamente estás cambiando tu manera de pensar, está cambiando tu manera de sentir, y eso se refleja en que cambia tu manera de actuar. Eso es lo que está haciendo la Biblia, siempre y cuando yo me informe de ella, siempre y cuando yo esté estudiando o aprendiendo de ella. Y todo este proceso es por medio de venir los domingos, sentarte, escuchar las predicaciones, venir a los estudios, escuchar, recibir el consejo pastoral, tener tu lectura diaria, etc. Pero si yo no estoy participando en nada de esto, bien difícilmente voy a conocer la verdad. Hay una ilustración que comúnmente se hace sobre los banqueros. Entonces se dice que cuando alguien va a trabajar en un banco, esta persona tiene que identificar bien cuáles son los billetes falsos y los verdaderos. Así que para que ellos identifiquen sin ningún problema, cuando un billete falso llega, lo que hacen es estudiar bien los billetes verdaderos. Conocen la textura del billete verdadero, conocen los márgenes que tienen, las dimensiones, los dibujos, todo. De tal manera que cuando está recibiendo los billetes, él rápido va a notar cuando uno es falso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Yo no estoy dedicado a estudiar las falsas doctrinas, no me sirve de nada, no. Lo que tengo que hacer yo es conocer bien la verdad, para que cuando llegue una falsa enseñanza, rápido la pueda detectar. Ese es el proceso que debemos de tomar. Así que cuidarnos de los falsos maestros requiere que veamos de qué nos tenemos que cuidar. Y los versículos 3 al 11 y específicamente el día de hoy 3 y 4 nos van a evidenciar cuál es ese problema que tenemos que detectar en los falsos maestros. Y eso sin perder de vista el propósito de la carta. Recuerden, el propósito es saber cómo debe de dirigirse una iglesia. Timoteo tenía que entender cómo iba a manejar esta iglesia problemática de Éfeso. Y eso es para todos nosotros. Así que si yo quiero saber cómo se va a dirigir la iglesia, también tengo que saber cómo detectar y frenar las falsas enseñanzas para que esta iglesia sea bien dirigida. Entonces, veamos el problema de los falsos maestros. Dice los versículos 3 y 4, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles
en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Esa es la precaución que está haciendo Pablo a Timoteo, y aún es la exhortación a confrontar y a silenciar a los falsos maestros, y en algunos casos incluso a excomulgarlos por su actuar. Ese es el problema presentado en el pasaje, y la cosa es que no solamente esta es una tarea para Timoteo, esta es una tarea para toda persona que es miembro de una congregación. Es responsabilidad de los miembros detectar las falsas enseñanzas y confrontarlas. No es tarea del pastor solamente, sino de los miembros. Así que veamos el primer versículo, que hablando del problema de estos falsos maestros era uno, desviarse de la palabra de Dios. Y quiero que vean cómo no es un punto que sale al azar, sino que el mismo versículo nos lo muestra. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Cuál era el problema de ellos? Estaban enseñando doctrinas extrañas, estaban desviándose de la palabra de Dios. Así que el pasaje inicia con esta frase, tal como. Este tal como, si ustedes han estudiado algo de gramática, saben que esto implica que hay una cláusula aquí. Entonces esta es una cláusula, es una idea que Pablo va a presentar, algo que él va a argumentar, y lo curioso es que sigues leyendo y nunca termina la cláusula. Sin embargo, en el versículo 11 concluye toda esta idea diciendo, así te encargo ahora. O sea, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, Pablo menciona, dice, tal como te rogué. Aquí la palabra rogar creo que no es muy difícil de entender. Está hablando que hay una súplica, hay una demanda. Él requería que Timoteo hiciera algo, y eso es quedarse en Éfeso. Y esto hace pensar a muchos que posiblemente Timoteo tenía planes de abandonar Éfeso, tenía planes de abandonar esa iglesia. Y se piensa que muy seguramente esto se debía a que, como había falsos maestros y había tantos problemas y había ataques incluso a Timoteo, él se sentía intimidado. Recuerden, Timoteo es mencionado como un pastor joven. Entonces, estas persecuciones que él tenía parecía que lo estaban intimidando, y nosotros lo vemos más adelante, ¿no? Cuando Pablo le dice, mira, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, sé valiente, Timoteo, enfrenta estas situaciones. De hecho, la manera más sencilla de enfrentar esa situación hubiese sido huir, salir de ahí y no encargarse del problema que se tenía que tratar. Pero la oración continúa, ¿no? Aquí en el versículo dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Y lo interesante de todo esto es que, históricamente hablando, parece ser que en ese momento, cuando Pablo salió a Macedonia, fue cuando empezó la confrontación a los falsos maestros de esa iglesia. Y había dos conocidos falsos maestros que fueron reprendidos, un tal Himeneo y Alejandro. Aquí Pablo los va a mencionar más adelante. Dice, entre ellos, o sea, los falsos maestros, están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Básicamente, dicho de una manera muy burda, lo que pasó fue que Pablo reprendió a estos falsos maestros y se alborotó el avispero. Entonces los demás se sobresaltaron y empezaron a ser mucho más agresivos en su manera de actuar y de ser, y fue cuando Timoteo se empezó a sentir muchísimo más intimidado. Por eso le está pidiendo que se quede en Éfeso. Pablo sabe que necesita a alguien de confianza, alguien que conoce la Biblia y alguien que tiene la capacidad de lidiar con esa situación. Y esa persona era Timoteo. Timoteo ya lo había acompañado en viajes misioneros, así que era la persona indicada para lidiar con eso. Por eso lo está animando, lo está motivando y aún exhortando a que se quede ahí en Éfeso para tratar con todas las situaciones. Aquí el te quedaras está escrito en el griego como un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Tal vez lo mencionamos a veces y no se entiende qué es esta palabra. Básicamente un imperativo es un mandato, es una orden. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Se lo pide con amor, pero se lo ordena, por favor, quédate.
sigue ministrando ahí, sigue trabajando con esa situación. Así que si ustedes se ponen a pensar, aquí la exhortación es: esfuérzate y sé valiente, porque tienes que enfrentar esas situaciones. Él tenía que instruir a algunos o mandar a algunos para que dejaran de desviarse la palabra. Dice, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y al leerlo así se escucha muy sencillo. Se oye muy fácil. Bueno, nada más instruirlos a que ya dejen de enseñar doctrinas extrañas. La cosa no es así de sencilla. Dice Tito acerca de los falsos maestros, dice, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Cuando surge un falso maestro, esta es una persona que habitualmente tiene influencia, normalmente tiene carisma, normalmente aparenta cierta piedad, así que confrontarlo no es cosa fácil. Porque si alguien se ha vuelto un falso maestro con carisma, influencia y liderazgo, es alguien inteligente seguramente, es alguien capaz y es alguien que la gente quiere. Así que confrontar a una persona así no es tarea fácil, pero dice que se les debe de tapar la boca. Hay que silenciar a aquellos que están en contra de la sana doctrina. Ahora, él menciona algunos. Significa que no era uno, ni eran dos, porque sabemos que era Himeneo y Alejandro, sino que eran más. Ahora, tampoco te está diciendo que son muchos, pero está hablando que hay una cierta cantidad de personas que necesitaban ser silenciadas o tratadas en cierta manera para que se les instruyera en su manera de enseñar. Ahora, esto lo advirtió Pablo, esto no era cosa nueva. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, cómo inició en Hechos, el problema principal que estaba sucediendo, o lo que estaba haciendo el diablo, era persecución. ¿Sabes qué? Voy a utilizar a la gente como los gentiles para que los persigan y los maten. ¿Y qué pasó cuando hizo eso el diablo? Cuando utilizó esta estrategia, se empezó a expandir el evangelio. Surgieron más iglesias, creció el cristianismo, se fortaleció en medio de esa persecución. Entonces el diablo, astutamente, cuando tú ves la historia, parece que se dio cuenta de que era una mala estrategia para tratar de atacar el cristianismo. ¿Y qué surgió ahora? Doctrinas falsas. La introducción de los falsos maestros, porque es mucho más sencillo destruir la iglesia desde dentro que desde fuera. Entonces de repente, de entre los pastores o ancianos, empezaron a levantarse gente que estaban desviando a las personas. ¿Lo dicen Hechos? También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y hay razones muy válidas para pensar que estos falsos maestros eran pastores de la iglesia, ahí en Éfeso. Parece que había un buen grupo de pastores en la iglesia, pero de entre ellos varios eran falsos maestros. ¿Y por qué se intuye que es de esta manera? Bueno, porque ellos se atribuían el oficio de ser maestros, y en ese tiempo ese oficio solamente era atribuido a los pastores, lo cual te hace pensar que seguramente eran pastores. Ahora, Pablo dice que excomulgó a Alejandro y Himeneo, o sea que la iglesia no tenía la autoridad de hacerlo, todavía no sabía qué hacer con los pastores cuando eran falsos, así que Pablo tuvo que actuar en esa situación. También te hace pensar eso, que son pastores los que estaban ahí siendo falsos. Y si te fijas bien en Timoteo, en la carta, más adelante, Pablo es bien detallado y bien específico de cómo debe ser el pastor. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el pastor para estar en ese ministerio? Lo que nos hace pensar que seguramente había muchos ahí en el ministerio que no debían ser pastores. Y al final de la carta, Pablo te está diciendo, a los pastores que caen en pecado, hay que sentarlos. A aquellos falsos se les va a acusar públicamente, señalando el problema. Por esta razón, Timoteo tenía que instruir y mandar a esos falsos maestros que dejaran de desviarse de la palabra, que no enseñaran doctrinas extrañas, o sea, que no enseñaran erróneamente, tal como lo estaban haciendo. Y muchas veces, cuando hablamos de los falsos maestros, de las falsas doctrinas o doctrinas de demonios, pensamos, no, son cosas que evidentemente están mal. Uno las escucha y rápido lo notaría, pero no es así.
las falsas doctrinas que más afectan a la iglesia son aquellas que son muy parecidas a la verdad. Mientras más parecido a la verdad, más fácilmente se puede engañar a la gente. ¿Cómo lo vemos el día de hoy? ¿Cuáles son las falsas doctrinas que empiezan a introducirse en la iglesia? La psicología. La psicología el día de hoy sencillamente está entrando en las mentes y los corazones de las personas, haciéndolos pensar que yo necesito un psicólogo para tratar asuntos de mi corazón y asuntos de mi vida. Que yo necesito un psiquiatra para tratar asuntos físicos, cuando supuestamente están hablando de la mente. Que yo necesito enviar a mi hijo con el psicólogo porque es muy activo o porque no pone atención. Entonces, cosas como estas que parecen muy sencillas y cotidianas son las que se están introduciendo en la iglesia y poco a poco te empiezan a alejar de la verdad. Los falsos maestros no siempre van a atacar desde dentro de la iglesia. A veces por allá afuera nos encontramos, o en redes sociales. Así que tenemos que estar muy alerta, ya que una de las formas en las que el diablo ataca a la iglesia es por medio de estas falsas doctrinas que se generan. Esas doctrinas que te empiezan a desviar de la verdad. Si tú vas a Romanos, y esto lo veíamos en varones el día de ayer, les decía, tú ves del capítulo 1 al capítulo 11 y tú ves indicativos. Aquí Pablo te está diciendo, tú creyente, esa es tu posición en Cristo. Esto es lo que Cristo hizo por ti. Esto es lo que Cristo está cambiando en ti. Esto es lo que sacrificó Cristo para que tú tengas esta posición, para que seas hecho hijo de Dios, adoptado, sin condenación, etcétera, etcétera, etcétera. Da muchos indicativos del 1 al 11 en Romanos. Luego llega el capítulo 12 y entonces Pablo dice, ok, ya te expliqué qué es lo que eres. Ahora te voy a explicar cómo se aplica todo eso en tu vida. Si tú eres un cristiano, entonces ahora vas a saber cómo debe de vivir el cristiano. Y dice, con esto inicia estas aplicaciones. El primer versículo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Les dice, mira, tu mente, tu cuerpo le pertenece a Dios. Así que tienes que presentarse como un sacrificio, porque ahora ya no te perteneces a ti, le perteneces al Señor. Y por lo tanto, dice en el versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que te está diciendo, así que tú eres cristiano, le perteneces a Dios, entonces lo que tienes que empezar a hacer para empezar a vivir, primero que nada, transforma tu manera de pensar. Renueva tu mente. Y esta renovación se da por medio de cómo yo estoy adquiriendo esto, qué tanto estoy aprendiendo y estudiando de esto. Entonces, una vez que tú estás cambiando tu manera de pensar, dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Si tú sabes lo que es la Biblia, lo que te quiere decir Dios, ahora tú vas a poder discernir, tú puedes distinguir y saber, ¿sabes qué? Esto sí glorifica a Dios y esto no. Ahora yo voy a saber qué aspectos de afuera de las filosofías del mundo van a empezar a afectarme y qué otras cosas no hay ningún otro problema. Y entonces, ya que yo verifico qué es lo correcto, ahora sí puedo ser alguien que se presenta al Señor como bueno, aceptable y perfecto. De otra manera no se puede. Si no empezamos por cambiar nuestra manera de pensar, nunca va a cambiar nuestra manera de actuar. De hecho, aquí no solamente aprendemos del peligro que hay en desviarse de la palabra, sino que además esto es una exhortación a cada uno de nosotros a ser valientes en la confrontación del error. No por nada en la Biblia te está diciendo cuál es el proceso que tú debes de tomar para confrontar el pecado del hermano. Evidentemente Mateo te dice, ¿sabes qué? Si tú ves a alguien pecar, ve y arregla esa situación con tu hermano. Repréndelo si está pecando, pero no lo vas a atacar. Tú no vas a ir a tirar veneno, a desahogarte o a golpearlo con tus palabras, sino que tú lo que quieres es que esa persona deje de pecar para que sea restaurada.
Ese es el propósito, restaurar a las personas. Los reformadores, los famosos reformadores como Martín Lutero, él no quería salirse de la Iglesia Católica. Él quería reformar la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica Romana tomara el rumbo adecuado y dejara de estar desviada de la palabra. No pudo, claramente no pudo y se tuvo que salir. Pero el propósito era la restauración. El creyente verdadero tiene que ser caracterizado por una valentía. Y esto es producido porque hay un celo adecuado, un celo santo. Cuando uno ve que falsamente se está enseñando lo que Dios ha dicho, debe surgir un celo y una valentía de decir, no es verdad, es mentira lo que se está diciendo ahí, es falso, va en contra de lo que Dios dice. Y este celo es producido porque es Dios, es su palabra, es lo que Él te quiso revelar para que sepas quién es y cómo debes de vivir. Por eso surge este celo, de defender la sana doctrina, de defender el testimonio de la iglesia de Cristo, que es su esposa. Dice Judas 3, amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos, animándolos, motivándolos, empujándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está tratando el mismo problema, falso maestro. Les dice, tienes que luchar ardientemente por la fe. Ahora, no se malentienda, ¿no? Yo no voy a ir a una iglesia católica y voy a empezar a atacar al cura que está enseñando falsamente ahí. ¿En qué contexto nos dice que nosotros defendemos la fe? Ese contexto eclesiástico y personal. Si yo soy padre de familia, yo voy a defender ardientemente la fe, cuidando a mi esposa y a mis hijas de las falsas doctrinas, que no siempre tienen que ver con la Biblia, muchas veces tienen que ver con la filosofía del mundo. Y dentro de la iglesia, yo voy a tratar de promover en la manera que yo pueda posible la santidad y el cuidado de la sana doctrina también. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la iglesia? Estás platicando con alguien y habitualmente va a surgir en la conversación una situación, tal vez un problema, y todos tenemos la costumbre de creer que sabemos de muchas cosas y vamos a aconsejar. Es lo común, estamos aconsejando a la gente. Entonces voy a proveer un consejo para él. Ahora, la cosa es, ¿mi consejo fue el bíblico? ¿Acaso esa persona va a escuchar lo que Dios le quería decir acerca de esa situación? Pues todo depende de qué tanto te hayas dedicado toda la palabra para aprenderla, para recibirla y para poder compartirla. Ahí es donde también estamos defendiendo ardientemente la fe. Vemos que el celo de Pablo es por preservar la santidad de la iglesia, preservar el testimonio de la iglesia, cuidar las almas de las ovejas. Y de la misma manera nuestra preocupación debe ser por los demás. Y aún observar que yo no esté cayendo en errores. Imagínense, no sea que alguno de nosotros sea el problema de la mala influencia con malas enseñanzas en la iglesia. El día de hoy no solamente podemos desviarnos por medio de seguir a falsos maestros dentro de la congregación, sino que aún puede ser lo que estamos escuchando en redes. El tipo de pastores o predicadores que escuchan en redes, o el tipo de motivadores, filósofos o influencers que puedo estar consumiendo en las redes sociales. Puede ser las filosofías que estoy aceptando del mundo. Tal vez lo que en la escuela están enseñando, lo que el trabajo te está enseñando, lo que tus amigos te están enseñando. Todo eso contribuye a una formación de tu cosmovisión. Y si tú no estás firme en la palabra, esa cosmovisión falsa o errónea va a empezar a afectar y va a empezar a cambiar tu manera de vivir y de pensar. Y es interesante, aún los amigos cristianos pueden ser el desvío. Porque el que una persona sea cristiana no significa que ya esta persona es la que da buenos consejos o que siempre va a estar en la verdad. Por eso debemos de ser como los banqueros que identifican bien la verdad
y en cuanto llega el error lo detectan. Así que claramente, como dice Pablo aquí, uno de los problemas de los falsos maestros era desviarse de la palabra del Señor. El otro problema que nosotros detectamos son que esas enseñanzas o esas actitudes aún estaban distrayendo y dividiendo a la gente. ¿En qué parte del versículo vemos esto? Dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, que parece ser que es lo que ellos están enseñando, lo que da lugar a discusiones inútiles. Ahí estamos viendo la distracción, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces vemos, en esas discusiones hay división, hay distracción en los mitos que estaban enseñando, y eso no permitía que se avance el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Sencillamente es que los santos, los creyentes, exalten al Señor. Que los santos, los creyentes, se edifiquen unos a otros. Y que los mismos creyentes estos evangelicen a las personas que no le conocen. Ese es lo que quiere Dios para la iglesia. Pero aparentemente estas enseñanzas los estaban distrayendo y dividiendo para que no pudiesen cumplir con eso. Este pasaje continúa con la evidencia del problema de estos falsos. No solamente desviaban con sus enseñanzas incorrectas, sino que estaban distrayendo al rebaño de la verdad e incluso dividiendo a las personas ahí en la congregación. Por eso llama la atención Pablo diciendo que no presten atención a lo que ellos les dicen, a cómo ellos son. Ahora, cuando menciona aquí mitos y genealogías interminables, pues es una burla. Aquí Pablo se está burlando de lo que ellos hacen. Más adelante les dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Hablando de las enseñanzas de estos. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. En lugar de hacerle caso a las tonterías que ellos te dicen, ¿sabes qué? Enfócate en crecer. Aún así, lo terrible de esto es que son doctrinas demoníacas, ya que van en contra de la palabra. Dice el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hace unas semanas tuvimos ahí en Mochicawi unas enseñanzas sobre angelología, que básicamente es el estudio de los ángeles, lo que dice la Biblia acerca de los ángeles. Y hablábamos de que curiosamente se les llama doctrinas de demonios, porque el ser humano ni siquiera tenemos la capacidad de crear una falsa doctrina. No somos tan inteligentes como para hacer eso. Así que esa es obra de los demonios. Pero no hay que pensar que todo lo que se ve como ocultismo son las doctrinas de demonios. La doctrina satánica, no es aquella donde están adorando al diablo y tiene cuernitos y una cola rara y está todo rojo, no. Esas no son estas doctrinas de demonios. ¿Sabes cómo se ven estas doctrinas de demonios? Se ven muy bonitas. Se ven con gente muy consagrada. Tú ves esa doctrina de demonio en la iglesia católica, donde te están diciendo, no necesitas a Cristo para el perdón de tus pecados, necesitas a la amorosa Madre de Cristo. Y la gente fielmente y con buenos motivos va y adora a ese Dios falso. Lo vemos con los mormones, con los testigos de Jehová, aún con los apostólicos que pareciera que son evangélicos, pero es una secta. Ahora, esas doctrinas de demonios también pueden introducirse aquí bien fácil. ¿Qué es lo que hizo el diablo cuando tentó a Jesús? Porque, como les digo, el diablo y las falsas doctrinas no se presentan como algo horrible. Recuerden que el diablo era un ángel muy hermoso. Tan hermoso y tan influyente era el diablo que una tercera parte de los ángeles lo siguió. Y los ángeles son bien inteligentes. Es una especie superior a nosotros. Ahora, ¿cómo se presenta el diablo? No va a decir, yo soy la falsedad, sígueme. No, claro que no. ¿Qué le dijo Eva? Con que Dios te ha dicho esto. No era tanto así lo que estaba diciendo Dios. Mira, te engañó un poquito Dios, en realidad era esto acerca del fruto. Ándale, mira, pruébalo, te va a gustar y te va a hacer más inteligente. Aprovechalo. Con Jesús, cuando Jesús duró 40 días en el desierto sin comer,
estaba al límite físicamente, se le aparece el diablo ahí para tentarlo. ¿Y qué hace el diablo? Utiliza la Biblia. Él no utiliza algo extraño, ocultista, él utiliza la Biblia para tentarlo. Las mismas palabras de Jesús como Dios las utiliza para tentarlo. Y nada más lo que hizo fue sacarlas fuera de contexto y decirle: mira, ¿no has dicho tú esto? ¿Por qué no lo cumples? Ándale, haz que vengan unos ángeles, convierte esas piedras en pan. Tú tienes el poder, eres Dios, porque mira, tú dices aquí en la Biblia eso. Así que las doctrinas de demonios normalmente van a ser muy parecidas a la verdad. Por eso tenemos que tener cuidado. El texto nos indica exactamente en qué manera estaban usando esos mitos y genealogías interminables. Lo utilizaban para desviar a la gente, pero no eran enseñanzas erróneas en todo su contexto. O sea, tenían mucha verdad, cambiaban una cosita para engañar a la gente. Y sabemos que el efecto de estas falsas enseñanzas es que estaban creando discusiones y frenando el plan de Dios. Dice, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. En pocas palabras, en nada, pero para nada, contribuían a la exaltación a Dios. En nada estaban contribuyendo a la edificación del cuerpo. En nada estaban contribuyendo a la expansión del Evangelio. Gálatas, aquí Pablo advierte de eso. Pero si aún nosotros, dice, o un ángel incluso, un ángel de cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, o sea, al que está aquí en la Biblia, sea anatema, sea un maldito, un condenado. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Por lo cual, era la tarea de Timoteo tratar con toda esa situación. Por eso le dice: así te encargo ahora, que hagas estas cosas. La precaución es muy clara para nosotros, ya que fácilmente podemos dejarnos llevar por las enseñanzas de falsos. Tenemos que ser muy cuidadosos de qué escuchamos, a quién escuchamos y qué seguimos. Aún dentro de la iglesia, debemos de ser como los de Berea. Allá en Hechos se menciona una iglesia que escuchaba a los pastores y decía: a ver, ¿de dónde sacó eso? ¿Qué dijo? Voy a analizarlo con las escrituras, a ver si es cierto lo que me está diciendo. Ahí decía: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras, para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos estaban evaluando, estaban distinguiendo y discerniendo. A ver, lo que me dijo es verdad, esa es la sana doctrina. Pero no solamente corremos el peligro de caer en la influencia de falsos maestros, como les digo, incluso nosotros, cada uno de nosotros puede ser un promotor de falsas enseñanzas. Y esto es algo de lo que debo estar muy atento. Recordemos que el problema observado de los falsos en este versículo es que distraían de la verdad, estaban creando división. Y la cosa está así, es muy sencillo porque puede ser muy habitual. Yo puedo estar haciendo comentarios, yo puedo estar dando consejos, o peor aún, puedo estar enseñando a mis cercanos cosas que provocan la división, cosas que los distraen de la verdad. Así que hay que cuidarnos de nosotros mismos, hay que cuidarme de mi ignorancia, hay que cuidarme de mi motivación, porque yo puedo provocar el que la gente caiga en el error, con comentarios, consejos o enseñanzas. Tenemos el claro ejemplo de la iglesia de Corintio, que en la mañana estaban predicando acerca de eso. En esta iglesia pasaba exactamente esto: había distracción y había división. Todo por la inmadurez de la gente aquí. Dice, me refiero, está diciendo Pablo, ¿saben qué? Le agradezco a Dios por ustedes y todo esto, pero ¿saben qué? La hermanita tal ya me contó de ustedes. Dice, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. O sea, un grupito decía, ¿saben qué? Yo sigo a Pablo. Porque Pablo aparentemente había sido uno de los fundadores de la iglesia, porque había estado pastoreando en algún tiempo, ayudando en la iglesia, alguien reconocido. Entonces decían, ¿sabes qué? Yo sigo a Pablo.
Y luego otro grupo dice, yo soy de Apolos, un predicador muy bueno que había estado sirviendo ahí. Y otro grupo dice, no, yo soy de Cefas. Y este grupo era un grupo que había sido enseñado por Pedro, que es Cefas. Entonces ellos se jactaban de que nuestro maestro fue Pedro. Y luego salió el cuarto grupo, que estos son los santurroncitos, de que no, los más persinados. Yo no soy de ningún hombre, yo soy de Cristo. El problema de todos ellos es que estaban divididos, estaban separados, estaban haciendo división en la iglesia. Y eso se debía, si tú ves más adelante en el capítulo 3, en el capítulo 2 les empieza a decir, ¿sabes qué? Es que necesitas sabiduría para entender lo que está pasando y para cambiar tu manera de vivir. Y luego llega el capítulo 3 y les empieza a explicar, pero no puedes. Eres como un niño, eres inmaduro espiritualmente, no entiendes, ni siquiera te puedo hablar de manera fuerte y con carnita porque no lo vas a entender, porque son inmaduros. Y eso estaba provocando la división, la distracción. No siempre la mala enseñanza en la congregación tiene como problema a falsos maestros o pastores que están ahí. A veces son algunas personas dentro de la congregación que por ignorancia u oposición crean conflictos. Aún un simple comentario sobre algún hermano puede ser la chispa que va a encender el fuego que destruya la unidad de la iglesia. Por eso debemos estar velando, atentos a nuestro actuar y parando toda actitud de chisme dentro de la congregación. Porque se da. ¿Por qué la Biblia habla de eso? Porque se da. Porque sucede normalmente. Porque tristemente es nuestra tendencia como hombres y mujeres pecadores que somos. Pero no se trata de solamente dejarlo ahí, sino que tenemos que hacer algo por cuidarnos de eso. Entonces, estos falsos maestros tenían como problema esas que se están alejando de la verdad, pero también entonces estaban creando división. Y esto es normal pensarlo, ¿no? Porque tenían influencia sobre las personas y esta influencia lo está llevando a decirles, ¿sabes qué? No le hagas tanto caso a lo que dice Pablo. Mira, Timoteo está muy jovencito, mejor hazme caso a mí. Como le digo, lo peligroso, y veíamos esto también ayer en varones, es que habitualmente estas personas tienen una apariencia de piedad. Se ven lindos, se ven muy agradables, son muy buena onda, se ven sabios, aparentan tanta santidad que es bien fácil ser engañado. Yo le comenté a los varones ayer sobre que hubo una situación en la que una vez una persona aparentó tanta piedad que cuando esa persona que estuvo en una posición de liderazgo pecó, aún siendo tan evidente su pecado, personas lo siguieron. Era tanta su apariencia de piedad de este falso maestro que las personas, aún viendo su pecado y error, lo siguieron. Ese es el peligro de los falsos maestros. Parecen muy buenos. Y cuidado, no vaya a ser que alguno de nosotros sea un futuro falso maestro, ¿verdad? O que a lo mejor yo esté promoviendo cosas falsas. John MacArthur es un pastor respetado por nosotros. Dice, los falsos maestros primero confunden, luego cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. Confunden, cautivan, los atraen, los influencian y los engañan. Los falsos maestros son un cáncer que debe ser eliminado de la iglesia, ya que son parte de la estrategia de Satanás para destruir a la congregación. Y minimizar el problema de los falsos maestros resultaría en muchas ocasiones en algo mortal para la iglesia, para la vida de la iglesia. Para observar todo esto y aterrizar, tenemos que examinar nuestros corazones primeramente, para ver qué estoy pensando yo respecto a la sana doctrina, qué estoy pensando yo respecto al liderazgo de la iglesia, cuál es mi relación con los demás, porque estas tres áreas, si alguna de ellas falla, es potencial para dividir, distraer o engañar. Por ejemplo, yo debo de observar qué siento al escuchar las predicaciones o las enseñanzas. ¿Qué siento al observar el cómo actúa el liderazgo? ¿Qué siento
respecto a mis relaciones interpersonales aquí en la congregación. Porque si de repente yo digo, no, son medio clavaditos. Está bien eso de la sana doctrina, pero no es tanto así. Están exagerando. O bueno, ellos piensan así, pero mi postura es esta. Pues cuidado, porque eso es una raíz de algo de división. O tal vez yo puedo estar diciendo, pues sí está bien que sean líderes y toda la cosa, pero nada, para mí no, les falta todavía esta capacidad, les falta carisma, les falta sabiduría, no sé. Se nota que todavía están aprendiendo, pero bueno, ni modo, son los líderes que hay, no hay de otro. O puede incluso estar molesto con alguien porque, ¿sabes qué? El domingo pasado estaba enfrente de él y pasó el largo y no me saludó. No me saludó. Y yo siempre soy el que lo saludo todos los domingos y él no ha venido a saludarme a mí. ¿Cómo es posible? Entonces, detallitos como estos, que parecen bien simples y bien tontos, son esa chispita que puede provocar la división. Y esa chispita que empieza a provocar los comentarios de, no, pues ni saluda, y mira, que lo tienen ahí leyendo enfrente. No saluda. Comentarios como esos salen. Nos da risa, pero salen y parecen bien tontos, porque empiezan con algo tonto. Pero como es un problema chiquito que no se trata, empieza a crecer y crecer y crecer, involucra a más personas y de repente es como una bola de nieve gigante que es imposible tenerla y afecta a las personas, afecta a la iglesia. Hay que observar, por ejemplo, qué hago con lo que recibo, con la manera en cómo me dirigen los líderes, con mi relación con la iglesia, porque puede resultar en crítica, chisme o queja. O, si estoy reaccionando bien, voy a aplicar y esforzarme por poner en práctica la Biblia. Y obviamente ahorita estoy hablando de la sana doctrina. Evidentemente, como liderazgo de la iglesia, los pastores y nosotros quienes enseñamos y quienes están sirviendo, estamos preocupados por estudiar la Biblia y preocupados por extraer exegéticamente, correctamente, lo que Dios quiere decirnos por medio de cada pasaje que estudiamos, que enseñamos y que predicamos aquí. Pero no quita que seamos hombres que nos equivocamos en ocasiones. ¿Va a haber equivocaciones en las enseñanzas? Sí. En algún punto claro que va a surgir. Entonces, tratamos de ser lo más fieles que podamos, pero también pues tengan poquita paciencia. Somos humanos como ustedes, pecadores. Y lo menciono también porque estoy hablando de liderazgo y algo que hay que entender es que Dios pide un liderazgo piadoso, pero no perfecto. Porque no existe liderazgo perfecto. Si buscáramos al líder perfecto, solamente Cristo cumpliría con esa característica. Entonces, dentro del liderazgo van a observar ustedes una variedad de personalidades, una variedad de capacidades y cómo el Señor sabiamente ha elegido a distintas personas para que se complementen en la manera en cómo van a dirigir la iglesia. Por eso, un solo pastor no puede dirigir una iglesia. O sea, con el tiempo obviamente necesitan ser una pluralidad, porque somos hombres pecadores, vulnerables y débiles. Muchos de los problemas de los falsos maestros, y eso lo vamos a ver más adelante, es lo que una vez un predicador mencionaba como el EAP. No lo voy a mencionar lo que es porque puede sonar fuerte para algunos, pero es este problema de querer el protagonismo. Y les encanta a los falsos maestros eso. Les encanta ser el protagonista, el que sobresale, y generalmente, pues obviamente, ser el único pastor ahí, o el pastor principal, como le mencionan algunos, que eso no existe en la Biblia. Entonces, solamente para mencionarlo y cuidarnos de todas estas cosas. ¿Sabían cómo inició el problema de la Iglesia Católica? Todo comenzó con falsos maestros. La iglesia antes era pues, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, tenían sus posturas distintas en doctrinas que consideramos no fundamentales para la salvación, pero sí fundamentales para la santificación. Pero con el tiempo, de repente los obispos se convirtieron en arzobispos. Empezaron a ser como que entre los pastores, este es el pastor, o como unos dicen para sonar más bonito, el líder entre líderes. Y empezaron a cambiar la estructura bíblica que tenemos como hoy. Y estos falsos maestros
empezaron a levantarse como el líder entre los líderes, a dirigir la iglesia en una manera equivocada, y se formó lo que conocemos el día de hoy, la Iglesia Católica, que por tantos años afectó al mundo, privando a las personas de la verdad y por lo tanto provocando que muchas personas fueran al infierno sin conocer la verdad. Así que el día de hoy, ese es el problema que podemos nosotros detectar de los falsos maestros, y que debemos estar atentos y velando por nuestro caminar, no sea que yo sea alguien que promueva la falsedad, y cuidando también a la congregación de estas personas. Quiero terminar con este versículo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si yo voy a enfrentar estas situaciones dentro de la congregación, yo necesito entender que el Señor me ha dado el Espíritu Santo morando en mí, para que yo trate con los pecados de los demás con el poder del Espíritu Santo, o sea, con esta verdad que es la que me dirige, pero con amor. Y necesito mucho dominio propio, porque muchas veces vas a toparte con que todos fallamos. Así que necesito acercarme a los hermanos a confrontar los pecados de esta manera, para seguir resguardando la santidad de la iglesia. Muy bien. Bueno, les invito a que oremos para terminar con esto.